tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues empezamos. Sale, primera pregunta, dice: doctor, es lamentable que en otros canales se estén confundiendo tanto. En uno ya hay Lectio Divina para el estudio de la Divina Voluntad, en otro ayuno de 40 días en la Divina Voluntad, etc. Bueno, de que están confundiendo y intercalando lo anterior con lo nuevo, sí, definitivamente. Lo único que aquí podríamos decir es: todo lo que no esté dentro de las verdades del libro del cielo no es camino para vivir la divina voluntad. Todo lo anterior, bueno, o sea, no decimos que sea malo, pero ya no es camino para la divina voluntad. Y esto lo hemos hablado más extensamente en otros programas, donde se habla de los medios o la forma de poder llegar a vivir en esta divina voluntad, y sobre todo el hecho de que ella no tolera ni siquiera un átomo o la sombra de actos de voluntad humana. Y todo lo demás, la lectio divina, el ayuno, la liturgia de las horas, en fin, todo lo que se quiere poner dentro de la divina voluntad, estamos hablando de voluntad humana. Así que bueno, lamentablemente estos canales se han proliferado y cada día hay más confusión. Pero yo lo único que podemos decir es: no acepten nada que no esté en el libro del cielo. Porque Jesús lo dice muy claramente. Le dice a Luisa: de ti saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo se vive en la divina voluntad. Así que creo que es suficiente, ¿no? Para la divina voluntad solo se piden dos requisitos: el deseo y la voluntad, sea de cualquier religión o de cualquier lugar. Bueno, lo que se pide es el conocimiento y la disposición, ¿sí? O sea, más o menos. De cualquier religión, yo diría que sí, pero con una pequeña aclaración. Cualquier persona, no importa la religión que profese, si en un momento dado conoce la divina voluntad, le atrae y quiere entrar, quiere vivir en esto, tendrá forzosamente que convertirse al catolicismo. O sea, porque esto sale del núcleo, de la fuente de Jesús. Así que no podríamos pensar en una religión que no sea la católica y que se pueda vivir en la divina voluntad. Una de las principales razones que María es exactamente el reino, ella es la reina del reino de la divina voluntad. Sin María no hay reino de la divina voluntad. Y bueno, la mayor parte de las confesiones cristianas que no son la católica definitivamente no tienen a María como centro. No como centro, perdón, me equivoqué, sino en el papel que le corresponde. El centro es Jesús, ¿sí? Bueno. Sí, no la conocen, María. No la conocen. No la conocen o la conocen mal o la desprecian. Y bueno, esto yo creo que debemos decirlo. No le veo nada de malo al decirlo. O sea, ¿quién odia a María? El demonio. El demonio. Entonces, todo aquel que odia a María, de alguna manera está siguiendo la tendencia del enemigo. Odiar a María, la odia con odio tremendo. Así que bueno, sigan teniendo esta parte, sigan privándose de los beneficios de tener una madre celestial, una madre divina. Pues ya cada quien decide, ¿no? Dice: motor divino, eso más que curioso no existe, doctor. ¿Dónde dice motor divino? Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente: todo aquello que mueve a algo se llama motor.
Un coche que lo mueve el motor. O un autobús que lo mueve el motor. Todo lo que una motocicleta, una licuadora, un horno de microondas, que lo mueve el motor que tiene, ¿sí? Entonces, todo aquello que produce un efecto y ese efecto produce un movimiento, eso se llama motor. Ahora, ¿dónde dice? Ahorita se lo vamos a leer. El libro de cielo, ¿sí? En el libro de cielo, el volumen 32, lectura 23. Septiembre 10 de 1933. Dice Jesús, y así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida. Unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia, de todo, inmensidad, etc., forman nuestra vida divina. Pero ¿quién? Espérame, tantito. Yo creo que esto hay que puntualizarlo porque es importante. ¿Qué es la vida? La vida es el conjunto de atributos del ser. Ese es el conjunto de atributos. En Dios, bueno, es todos sus atributos. La bondad, la misericordia, el amor, o sea, todo, pero todo puesto en el mar inmenso del amor. La vida humana está compuesta de atributos. También tenemos atributos que Dios nos dio y de los cuales ya hablamos en un programa anterior de diálogos divinos. No lo vamos a repetir, pero ahorita vamos a continuar con la lectura para ver exactamente lo que nos interesa, ¿sí? Pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Ella es el motor dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuese por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar, y así de todo lo demás. O sea, es aquello que pone en movimiento los atributos. Y por eso Jesús dice que es el motor de él. O sea, la voluntad es el motor que mueve todos sus atributos. Y nosotros tenemos nuestro motor, que es nuestra voluntad, que es la que nos permite obrar. Si no tuviéramos esta voluntad, nosotros no podríamos poner en funcionamiento nuestros atributos. Muy bien. Doctor, en la hora 21 de las horas de la pasión, dice al final de la cuarta palabra, te ruego, además, oh mi Jesús, por este extremo abandono, que des ayuda a tantas almas amantes que para tenerlas de compañeras en tu abandono, parece que las privas de ti, dejándolas en las tinieblas. Sean, oh Jesús, las penas de estas como voces que llamen a las almas a tu lado y te alivien en tu dolor. Doctor, ¿es correcto entender que Jesús permite ese abandono para que justamente esas personas se unan más a Él y de ese modo Jesús encuentra alivio? Yo diría que no solo lo permite, sino que lo quiere y lo pone en marcha. O sea, él es el que da este abandono, sustrayéndose del alma. Y eso es para acompañarlo, para reparar. Y sí, definitivamente sirve como un consuelo para él, como una ayuda para toda la familia humana, pero sobre todo es la gloria, yo diría así, la gloria de una semejanza más con Jesús. Esa semejanza en el abandono de la divinidad. Dice, ¿cuáles criaturas fueron divinas? ¿Cuáles criaturas fueron divinas? Si está hablando de criaturas humanas creadas, así, por naturaleza ninguna. Bueno, perdón, Jesús. O sea, Jesús, es él tiene en su persona, tiene la naturaleza divina como propiedad, como naturaleza, y tiene la naturaleza humana.
En personas creadas, o sea, no Jesús, estaría María, a la cual se le da la vida y la voluntad divina. Si ya entendimos la pregunta anterior de qué es la vida, y la vida es los atributos divinos movidos por la voluntad divina, cuando esos atributos se ponen en una criatura y se pone la divina voluntad para mover esos atributos en los actos de esa persona, lógicamente se le está proporcionando la vida divina. Y entonces es una criatura divina, no por naturaleza, sino por don, por gracia. Entonces estamos hablando primero de Adán, en la primera época de su vida. O sea, él recibió vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Y él vivió durante una temporada, una época de su vida, vivió en la divina voluntad. Durante ese tiempo él era divino. Luego María, o sea, en segundo lugar en cuanto a tiempo. Y luego Luisa, que es la tercera, o sea, la tercera, y es en donde se va a rehacer ese reino que Dios quería tener, que lo puso en Adán, Adán no quiso, y luego ahora se rehace en Luisa. Entonces ella también tiene vida divina. Y de ahí en adelante, cualquier persona que llegue a vivir plenamente en la divina voluntad tendrá la participación tanto de los atributos de Dios como de la voluntad, para que moverlos a través de nuestros actos. ¿Qué criaturas han sido divinas? Adán en una temporada, en la primera época de su vida, María durante toda su vida, Luisa del momento que entra en la divina voluntad hasta que termina, y de ahí en adelante todos aquellos que quieran llegar a vivir en la divina voluntad. Jesús es aparte, Jesús es la vida divina. A ver si entendí bien, fíjese, doctor. Yo creo que sí, ¿no? Ojalá que sí, a ver qué opina. Jesús se presenta antes de morir para que decidamos por él o no. Uh-huh. Al final es el alma la que escoge. Uh-huh. Solo me queda entender cómo quedaría el juicio particular que nos enseña la Iglesia. La Iglesia siempre se ha basado, o sea, en conceptos tomados prácticamente de toda la revelación, pero en donde faltaba esta parte de revelación. Aquello que Jesús nos dice en la última cena, dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y creo que es muy lógico, o sea, entender en lo que la Iglesia llama juicio particular. No es más que la presencia del alma ante Jesús, y para evaluar, según esto, el juicio, evaluar cuántas obras buenas traes, cuántas obras malas traes, ponerlas en una balanza. Y en esa balanza de repente, o sea, las cosas pues se van a poner, como dicen así vulgarmente, color de hormiga, ¿no? ¿Por qué? Porque las obras malas que hemos hecho creo que sobreabundan en cantidad. Entonces, esto es disminuir la potencia, el efecto y la intención de la redención. Jesús viene a redimir a todos, viene a redimir a justos, a pecadores, a todos. Sería totalmente, ¿cómo diríamos? Muy humanamente, o sea, sujetarnos a la casualidad. Y la muerte de Cristo no está sujeta a la casualidad. La casualidad que ahorita alguien sale de su casa, pasa un carro, lo atropella y lo mata, y estaba en pecado mortal. Entonces inmediatamente se dice, se condenó. Pero la pregunta es, bueno, ¿y dónde queda todo lo que Jesús hizo? ¿Dónde queda toda esa inmensidad de sufrimiento, de amor, de sangre, de llagas? ¿En dónde queda desperdiciado? Nada más porque pasó un
una persona que iba ebria y lo atropelló y lo mató, o alguien que vive lejos, que está agonizando, el sacerdote no alcanza a llegar y entonces también ya se condenó. No, esto que nos habla en Luisa es totalmente congruente con un juicio, o sea, entendido como tal. No es juicio, es el momento decisivo en que la persona se va a declarar inocente o culpable. Después de todas las ayudas que Jesús le va a dar, después de todo lo que Él va a darle en ese momento para que Él entienda, en ese momento la criatura va a decidir. O sea, la criatura es el acusado, la criatura es el fiscal, la criatura es la defensa y la criatura es el juez. Entonces, la criatura va a poner todo lo necesario con todas las pruebas que Jesús le va a dar, pruebas de amor, pruebas de sufrimiento, pruebas de misericordia, de todo, pero el fallo final lo va a decir la criatura. En ese punto lo podemos poner como juicio. Jesús lo pone como el punto de la muerte, o sea, el punto de la pesca, donde va a capturar a la gran mayoría de las personas. Dice, doctor, hay muchas personas que no creen en la santidad de la Madre Santísima. ¿Esas almas tendrán también esa oportunidad final? Claro, o sea, todos, no hay nadie que no vaya a pasar por ese momento. Aquí lo que decíamos hace un rato de las personas que han despreciado a la Virgen, y bueno, depende de la obstinación que tengamos. O sea, que en ese momento aún podamos rechazarla a la Virgen. Y llegar al momento de decirle, mira Jesús, yo contigo lo que quieras, pero con tu mamá no, esa señora no me cae. Así. Y Jesús le va a decir, no te preocupes, mijito, no te apures. Hay un lugarcito donde no va a estar mi mamá para que no te sientas incómodo. Ese lugarcito se llama infierno. Así que, o sea, cada quien. Debemos entender que si el cielo es el reino de Dios, ese reino inmenso en donde María es la reina de todo, donde ella fue constituida como reina de todo lo creado, de toda la creación, que es constituida como reina y madre de nosotros. Madre, por favor. Entonces, no podremos encontrar un lugar en donde no esté ella. El único lugar se llama infierno. Así que, bueno, cada quien decide. Y solamente los muy obstinados. ¿Quién será obstinado en esto? Pues los satánicos, ¿no? El que está total y absolutamente tomado por el enemigo, ¿no? O sea, no hay forma de poder tener una entrega a Cristo sin su madre. O sea, es total y absolutamente como ilógico. Bien, doctor Tomasini, necesito decirle lo que creo. Los voluntarios de la divina voluntad no son un deseo expresado en el libro de cielo. Si no hay maestros, ¿cómo va a haber voluntarios? Es querer mezclar categorías pasadas con nombres nuevos. Lo mismo, un cenáculo universal. ¿Dónde lo pide Jesús? Creo que lo intentan llevar sutilmente hacia la voluntad humana. No lo digo para ir en contra de usted. Siempre sigo tercer fiat. Yo creo que los nombres, las categorías, los grupos que se nombran cenáculos, se nombran, en fin, como sea, son cosas humanas, totalmente humanas. Estoy totalmente de acuerdo, donde no hay maestros no puede haber alumnos, o sea, eso es forzoso. Aquí el único maestro es Jesús y el único discípulo es el alma, porque esto es una santidad particular, o sea, Jesús con cada alma.
Desafortunadamente se está llevando a cabo algo que tiene una buena intención, que es la difusión de la divina voluntad, pero se está llevando a cabo con medios un poquito humanos y por lo tanto se está desvirtuando la parte de la difusión de la divina voluntad. Yo lo que diría es, bueno, esto de los voluntarios, del voluntariado, o sea, habría que tomarlo, si es que así se permite, habría que tomarlo como un modo de enseñar, de ir adentrándose en los escritos. No para una finalidad específica, no para que ustedes se vuelvan maestros, sino para que ustedes aprendan la divina voluntad, igual que podemos formar un grupo de lectura en donde nos reunamos, no sé, cada semana, cada 15 días, para leer, para comentar, pero nada más, ¿no? Entonces, sí hay mucho de esto, o sea, mucho de humanidad. No es conveniente que aceptemos todo lo que se nos dice en esto. Dice, respecto a la homosexualidad de un ser querido, si nos apartamos de él, ¿es un acto de desamor? Esta es una pregunta muy interesante porque siempre sobre todo en la actualidad, se habla tanto de la misericordia, del amor, del perdón, de la tolerancia, en fin. Y sobre todo también, o sea, el hecho de que ya no se toma como algo totalmente apartado de la iglesia. Y hay algunos lugares en donde se habla de que donde corre el amor, todo está permitido. Yo quisiera leerles un poquito de la carta a los romanos, el primer capítulo de la carta a los romanos, en donde San Pablo nos va a ir como introduciendo en este ámbito y sobre todo nos va a dar respuesta a esta pregunta. A ver, por favor. Primera de Romanos, capítulo 1, versículos del 21 al 32. Pues, aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, o dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus pensamientos y se oscureció su corazón insensato, porque teniéndose ellos por sabios, se hicieron necios. Y mudaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de figura de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de serpientes, ¿no? Uh-huh. Por lo cual los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la inmundicia, de modo que deshonraron sus cuerpos en sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto los entregó Dios a pasiones vergonzosas, porque sus mujeres mudaron el natural uso en otro uso, que es contra la naturaleza. Y asimismo los hombres dejaron el natural uso de las mujeres y ardieron en sus deseos mutuamente, haciendo unos con otros cosas nefandas, y recibiendo en sí mismos la paga que era debida a su pecado. Y como no dieron pruebas de que conociesen a Dios, así los entregó Dios a un réprobo sentido, para que hiciesen cosas que no convienen, llenos de toda iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidad, chismosos, murmuradores, aborrecidos de Dios, injuriadores, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, inmodestos, malévolos, sin fe, sin misericordia. Nos está hablando de la actualidad, o sea, vamos a decirlo así, nos está hablando de la actualidad. Bueno, ahora vamos al punto clave. Los que habiendo conocido la justicia de Dios no entendieron
que los que tales cosas hacen son dignos de muerte, y no tan solamente los que estas cosas hacen, sino también los que consienten a los que la hacen. Creo que este último versículo, que es el 32 del primer capítulo de la Carta a los Romanos, es perfecto. Dice, los que habiendo conocido la justicia de Dios no entendieron que los que tales cosas hacen son dignos de muerte, y no tan solamente los que los hacen, sino también los que consienten a los que las hacen. O sea, es perfecto esta carta de San Pablo, ¿no? No se trata de falta de misericordia, no se trata de falta de amor, no se trata de nada de esas cosas que ahora en la actualidad nos quieren poner. No es que no haya misericordia de Dios, no, sino simplemente es lo que debemos hacer, es un deber. Y yo, si tengo la desgracia de tener a un familiar, a un amigo, en este tipo de cosas, de pecados, que está en adulterio, que está en fornicación, que es, no sé, o sea, cualquier de ellos, un criminal, en fin, o que está en este tipo de problemas de género, donde hay atracción al género, al mismo género de ellos y todo, y los aceptamos, estamos incurriendo en esto. Dice, no tan solamente los que estas cosas hacen, sino también los que consienten a los que las hacen, y son dignos de muerte. Creo que queda totalmente explicado, ¿no? Vámonos a otra. Dice, lo que resta en mi corazón, o sea, deseo de acto de sexo con mi esposa, se lo entrego a Jesús. ¿Estoy correcto? Así es. O sea, creo que lo pone muy, muy claro, ¿no? O sea, todo lo que todavía existe en el interior de esa persona, de deseo, en fin, del acto marital. O sea, entregárselo a Jesús sería perfecto. Ya hablamos en el programa anterior de diálogos sobre el matrimonio. Y el matrimonio, o sea, la finalidad del matrimonio es que nos dicen que es el acto unitivo, pero el acto unitivo lleva como finalidad el acto procreador. Creo que quedó muy claro tanto en catecismo como en la teología del cuerpo de su santidad Juan Pablo II. Así que, definitivo, no tenemos ningún pretexto para no llevarlo a cabo. Doctor, ¿realmente en el libro de la Pasión fue copiado del original? Porque unos libros tienen reflexiones y prácticas, y el que tengo, el de la pasta negra hecho o editado por usted, no la tiene, y me gusta más. Bueno, el libro de la Pasión, o sea, es uno, no hay modificaciones en ninguno. Quizá alguna traducción, alguna palabra diferente, en fin, pero es lo mismo. Pero ahora, bueno, ese fue el que editamos nosotros con esta pasta negra. Pero después pensamos que es conveniente el agregar lecturas en donde se hable de esa hora de la Pasión y así enriquecer el contenido de las horas, ¿no? En cuanto a las prácticas, eso era una forma en que San Aníbal y María de Francia quiso poner después de cada hora. Pero esto definitivamente no tiene sentido. O sea, creo que Jesús nos lo dice perfectamente. No se trata de hacer una práctica. No se trata de analizar si yo lo hago, si no lo hago, lo que Jesús hizo y yo qué hago. No, se trata de lo que dice Jesús. Todo aquel que haga estas horas con mis mismas intenciones, siguiéndome en todo lo que yo hago, o sea, esas son mis mismas oraciones y está poniéndose a la par conmigo. Así que, en definitivo, si le gusta,
el libro este negro, o sea, está bien, es Las Horas de la Pasión. Si tomara el libro que se editó últimamente, no son reflexiones, yo no sé por qué le han puesto reflexiones, sino son capítulos del libro de cielo donde habla de las mismas horas de la pasión, que es el que tiene un crucifijo, que está en color cafecito. Ujú. Ese es las mismas horas, no cambia nada, solamente el agregado para ir teniendo más profundidad en cuanto a la hora en lo que se está haciendo, ¿no? Sí, a lo mejor tiene otro libro que tiene reflexión. Sí, no, y prácticas. O sea, la práctica que es eso de decir, ya viste lo que Jesús hizo y tú qué has hecho y dónde está tu sufrimiento. O sea, no tiene realmente sentido porque estaríamos apartándonos de hacerlo junto con Jesús, con sus mismas intenciones. Dice, ¿cómo se hace para soltar las devociones cuando no se tiene la certeza de estar en la divina voluntad? Bueno, esta pregunta la respondimos el lunes anterior, o sea, en el programa de Diálogos Divinos, porque tuvimos un pequeño, o sea, pues, como aclaraciones sobre cosas que se han mencionado y hablamos de esto, ¿sí? Yo los invito a ver el programa anterior. Y la que sigue es igual. Uh-huh. Dice, Jesús no nos dio las miserias, son los resultados de nuestros actos. Eso es exactamente lo mismo. El lunes anterior estuvo la respuesta así totalmente sin ninguna, ¿cómo decir? Sin dejar puntos a tratar. Así que también lo invito a ver el programa anterior. Doctor, ¿el querer divino es el acto único de Dios? Así es. Doctor, ¿entregar la voluntad podría ser siempre actuar como Jesús lo haría en nuestra persona? Entregar nuestra voluntad es... nuestra voluntad siempre estará actuando en nosotros. No se trata de desprendernos de nuestra voluntad, porque si yo me desprendo de ella, me estoy desprendiendo de mi propia persona, de mi personalidad. Y Jesús lo que quiere es un intercambio de relación entre Él y yo. Bueno, entre Él y cada uno de nosotros. Por lo tanto, la voluntad sigue actuando. Lo que cambia es ahora la divina voluntad, o sea, nos pide que nuestros atributos los quitemos. Y esos atributos, como se mencionó en el programa anterior del lunes, son nuestras miserias. Puede ser la miseria llevada como tal, o puede ser la miseria convertida en virtud por medio del vencimiento de esa miseria. Y entonces es quitar esa parte, o sea, la parte de mis atributos, miserias y virtudes, totalmente, para que mi voluntad no tenga que mover. Y lo único que puede mover es lo que ahora la divina voluntad deposita en ella, que son los atributos divinos. Y entre la voluntad humana y la voluntad divina se va a dar vida a esos atributos de Dios. Por lo tanto, la voluntad humana pone el acto y la voluntad divina corre en ese acto llevando a cabo el poner todo lo que ella contiene. Entonces no se trata de quitar la voluntad o de decir que venga Jesús a obrar en mí. Se trata de que si la divina voluntad pone todo lo que contiene y la divina voluntad es unidad, contiene la misma vida de Jesús. Por lo tanto, ahora es Jesús actuando en nosotros, sí, pero a través de nuestro acto, y a través de los atributos que la divina voluntad pone en nosotros. Bien, ya nada más una aclaración. En el programa de Verdades Divinas de anterior se habló sobre un programa de diálogos divinos que hablaba del infierno.
Se llama Jesús describe el infierno y son los programas 201 y 202. Para que si quieren ir a verlos, están muy interesantes. Hablamos del infierno en María Valtorta. Terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su participación. Y le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Muchas gracias. A Paris. Y sobre todo a ustedes, amigos, por su presencia. Nos vemos la próxima semana. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches, que estén muy bien. Hay que darle like. Que nos den like. Que nos den like al programa. Y les agradecemos a nuestros amigos que nos escriben desde España, Colombia, Paraguay, Toluca, Monterrey, New Jersey, Ecuador, Brasil, Cataluña, Oaxaca, Michoacán, Costa Rica, la Patagonia, Argentina, El Salvador, Estado de México, Brasil, Suiza, Georgia, Canadá y Las Vegas. Gracias, amigos. Hasta luego.